Universidad Austral de Perú, la universidad que cree en ti y en tu potencia. Examen. Somos excelencia académica. Tal vez no de las mejores carreras de la universidad, economía y negocios internacionales. Mi nombre es Félix Mamani Ramos, compañeros. Yo soy Natalie Elisa Quispe. Somos los economistas en acción. Este video va dedicado para todas las personas que siembran la economía a un querer más hermoso. Mi nombre es John. Capítulo 1. La promesa de las instituciones globales. La globalización es un término político en boca de todo. Para comprender afirma que a medio siglo después de la fundación, el Fondo Monetario Internacional no cumplió su misión: aportar dinero a los países que atraviesan coyunturas desfavorables para permitirles hacerse curso nuevamente en pleno empleo. A pesar de sus esfuerzos realizados, la crisis en el mundo ha sido más frecuente y más profunda. Lo que es peor es que muchos políticos del Fondo Monetario Internacional, en particular las que recién estaban ingresando, fueron liberados de capital de mercado. Surgió de la creencia en la necesidad de una acción colectiva a nivel global para lograr la estabilidad política. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional se concentraba en la crisis, pero los países en desarrollo siempre necesitaban ayuda. El mercado que el Fondo Monetario Internacional se convirtió en ingrediente permanente de la vida de buena parte del mundo y su desarrollo. Capítulo 2. Promesas rotas. Señala, si un debido país no cumple con ciertos requisitos, entonces el Fondo Monetario Internacional suspende su ayuda. Entonces es razonable que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional no presten a países sin buen esquema de macroeconomía. Entonces, si el déficit es grande, por tanto la inflación va a ser mayor. Entonces existe un riesgo de que no gaste bien los gobiernos de ese país, lo que tiene la capacidad de manejar su economía, estaría manejando también su economía en su propio país, ¿no? Entonces también estaría manejando mal la ayuda exterior. Pero si los indicadores de macroeconomía, como la inflación y el crecimiento, son sólidos, entonces por tanto el Banco Mundial tiene buenas de los gobiernos ayudando a los pobres. Se plantean estrategias de desarrollo rural, donde el 85% se dedica a la agricultura. Entonces el gobierno contaba que con dos fuertes ingresos, los impuestos y la ayuda exterior, existe un presupuesto equilibrando cuando sus ingresos son mayores a los gastos. Entonces, en muchos países subdesarrollados, todo lo que es Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional trata de indicar de que la ayuda pudiera agotarse por problemas. ¿Por qué problemas? Que ningún país pobre puede gastar dinero. El Fondo Monetario Internacional aspira ya algo más de abrir sistema bancario a la competencia exterior. Las experiencias con Etiop y Brazos, entonces conoce que la función del Fondo Monetario Internacional es triste conocer todo su economía. Señala, si un debido país no cumple con ciertos requerimientos, el Fondo Monetario Internacional suspende su ayuda. Entonces es razonable que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no presten a países sin buen esquema de macroeconomía. Si el déficit es grande, por tanto la inflación es mayor, entonces existe un riesgo de que no gasten bien la ayuda exterior. Pero si los indicadores macroeconómicos como la inflación y el crecimiento son sólidos, por tanto el Banco Mundial tiene
buenas, él tiene buenas calificaciones, entonces podría los gobiernos ayudar como a Latinoamérica. Entonces plantearon estrategias de desarrollo rural, donde el 85% se dedica a la agricultura. El gobierno contaba con dos fuertes ingresos, como el impuesto y la ayuda exterior. Entonces existe un presupuesto equilibrando cuando sus ingresos son mayor a los gastos. En muchos países subdesarrollados, el Fondo Monetario Internacional trata de indicar de que la ayuda pudiera agotarse por problemas, como ningún país pobre puede gastar su dinero. El Fondo Monetario Internacional aspiraba a algo más que abrir un sistema bancario a la competencia exterior. Las experiencias con Etiopía y Bausum. Entonces conoció que funciona el Fondo Monetario Internacional. En triste conocer toda la economía del mercado. El Fondo Monetario Internacional ha sido eficaz en persuadir a muchos de que sus políticas ideológicamente eran impulsados para que los países salgan adelante en un largo plazo. Elegir y libertad. Dentro de este contexto nos da a conocer la privatización y la liberalización de los mercados que fueron tres pilares aconsejados por el Consenso de Washington. Durante los años 80 y 90, las políticas que fueron planteadas o dadas por el Consenso de Washington, estas fueron dadas para poder frenar los problemas en América Latina que se estaba dando. A esto los gobiernos de dichos países habían tenido grandes déficits. Dentro de estos grandes déficits se vieron o se sumaban las grandes pérdidas en las empresas públicas. ¿Y qué hacían las empresas ineficientes, empresas privadas? Forzaban a los consumidores a comprar precios elevados. En este tema yo doy a conocer o doy un análisis que si los gobiernos se concentraran más en promover los servicios públicos esenciales o en administrar, sería lo más correcto. Y por otro lado sería la privatización, a menudo sería una alternativa correcta. Hablando de la privatización dentro de este tema, la privatización del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ha dado unos problemas con una perspectiva ideológica, con la privatización de muchas veces de una ideología. Dentro de las empresas privadas, por ejemplo, les voy a dar a conocer, simplemente no toman en cuenta, por ejemplo, la protección de un empleado, porque los empresarios tienen la facilidad de despedir a los trabajadores a bajo costo o a nulo, por el peor de los casos sin nada también, porque le pueden despedir. También la privatización ha sido criticada fundamentalmente por la sociedad. Entre los países menos desarrollados, los trabajadores generalmente, por ejemplo, yo podría poner en los países menos desarrollados, como podría ser en el caso peruano, generalmente convierten en una carga pública, porque raras veces un trabajador, al ser despedido, cuenta con esquemas de seguro, y entonces de seguro de paro. Y entonces, a causa de esta despido de este empleado, ¿qué surgen? Surgen muchas alternativas negativas en la economía para surgir. ¿Cuáles son esas malas alternativas? Se dan como una, o también como podrían darse muchas consecuencias dentro de esto: más delincuencia en la sociedad, más pobreza de lo que no ha habido, también
podría ser perturbaciones sociales y político. ¿Quién perdió a Rusia? Para esto fueron dos grandes transiciones económicas de todos los tiempos. Primera, cuando Rusia aplica el comunismo, y la segunda, tras la caída del muro de Berlín. Rusia experimentó un gran crecimiento después de 1998, basada en la suba del precio del petróleo y de los beneficios de la devaluación a la que tanto supuso el Fondo Monetario Internacional. Pero como dichos precios han caído y las ventajas de la devaluación ya han sido cosechadas, el crecimiento se ha desacelerado. Pero para llevar a cabo una exitosa transición de la economía de Estado a la economía de mercado, es necesario comprender que en la Revolución de 1997 apuntó también a un cambio social y político. De hecho, cuando Rusia abrió sus puertas al mercado global, en las inmediatas y primeras elecciones democráticas, tras el hecho se observó un creciente rechazo a los extremistas de la reforma de mercado y subieron al poder partidos socialdemócratas. Desafíos y oportunidades de la transición. En 1989 había en Rusia bancos que canalizaban el ahorro, pero no decían quién obtenía los créditos. Había empresas que producían, pero no decían qué producir, y se les asignaban insumos y materias primas para hacerlo. En el sistema soviético había precios, pero eran establecidos por el Estado. Los bienes de primera necesidad eran mantenidos artificialmente bajas para que el sector más pobre de la sociedad escapara de la miseria. Hace algunos años se pensaba que la economía de mercado poseía solo tres ingredientes esenciales, los cuales eran precios, propiedad privada y beneficios. Pero dejaban de considerar la relevancia de las instituciones, aquellos entes legales y reguladores que ordenan los mercados. De cualquier manera, Rusia accedió a una economía de mercado, sin embargo, el nivel de vida cayó estrepitosamente. La historia de la reforma. Los primeros cambios comenzaron a vislumbrarse alrededor de 1992. El grueso de los precios fue liberalizado, aunque se siguieron controlando aquellos concernientes a los recursos naturales. La liberalización, la estabilización y la privatización, todas esas fueron las políticas pilares del Fondo Monetario Internacional. Pero en el caso ruso, estas tres políticas se tradujeron en una caída del 60% en la producción entre 1990 y 1999. Estos inversores, lógicamente, no se iban a arriesgar a invertir en ese país. El inversor nunca va a invertir, pues. ¿Qué es lo que busca el inversor? Lo que busca el inversor es mayores utilidades, ganancias. Entonces, ahí va a haber fuga de capitales, ¿no? Porque va a ir a buscar a otro país estable y que él gane. La crisis de 1998. Las importaciones inundaron a Rusia y los productores locales a duras penas podían competir. La inversión se había interrumpido y Rusia ya no estaba produciendo bienes de consumo. A todo esto se le sumaba el paro dispersado de los trabajadores que simulaban trabajar y los empresarios que simulaban pagar. Los salarios se derrumbaban y en forma de pago muchos trabajadores hasta recibían bienes de primera necesidad en vez de rublos, ¿no? Sabemos que rublos es la moneda soviética, ¿no? La moneda de la Unión Soviética. Se produjo la sobrevaluación del rublo, lo que benefició a los empresarios, ya que necesitaban menos rublos para comprar sus inflación. Vimos cómo la rápida liberación de los mercados provocó un estallido inflacionario. Si bien el Fondo Monetario Internacional siempre presionó para que se rebajase la inflación, hay algunas buenas razones para creer que el celo excesivo en la lucha contra la inflación puede traer aparejado un ahogo del crecimiento económico real. En el caso ruso,
En primer lugar, los altos tipos de interés ahuyentaron la inversión. Al mismo tiempo, muchas empresas no pudieron expandirse y liquidaron sus activos. Del mismo modo, los altos tipos de interés llevaron a una sobrevaluación de los tipos de cambio que abarató las importaciones pero dificultó las exportaciones. Con esas rigurosas políticas monetarias se benefició al subempleo y al trueque. Así un sistema o un conjunto de ineficiencias fue reemplazado por otro peor, que es la privatización. ¿Por qué crear riquezas cuando era mucho más fácil robarlas? Esto sucedió con las privatizaciones en Rusia, en las que el Fondo Monetario Internacional tanto insistió con las masivas privatizaciones que no interesaba de qué manera se concretaran. Quienes accedían al control de una empresa tenían un incentivo para robar activos a los accionistas minoritarios. A todos los niveles había incentivos para la liquidación de activos. Básicamente, la privatización consistió en pasar las entonces empresas públicas a las manos de las empresas privadas. Otro ejemplo de privatización destructiva en poco tiempo aconteció en 1995. El gobierno ruso carecía de fondos y fue a prestarse a banco. En vez de ir al Banco Central, fue a bancos privados. Como garantía de la devolución del préstamo, el gobierno ofreció acciones de las empresas estatales. Y sucedió lo lógico y lo esperado. El gobierno cesó con el pago de los créditos y los bancos tomaron a las empresas estatales en definitiva, y algunos empresarios se enriquecieron en segundos, controlando más del 50% de la riqueza del país, y a la vez miles de personas se empobrecieron aún más. Peor. Terapia de choque. ¿Qué era lo ideal? ¿Apresurar la transición de la economía del Estado a la economía del mercado? ¿O que a la misma se llevase a cabo de forma gradual? No sabemos qué hubiese sucedido de haberse convertido gradualmente a la economía del país, pero sí sabemos que la apresurada transformación en que se aplicó llevó a un desmedido caos en Rusia. La revolución económica radical en Rusia condujo a la eclosión del país. Se privatizaron rápidamente empresas y medios de comunicación, generando monopolios, más corrupción y más pobreza. Leyes comerciales injustas y otros agravios. En rescate a Rusia en 1998 por parte del Fondo Monetario Internacional tuvo la única intención de mantener a Yeltsin en el poder. Existía además un terrible miedo a que Rusia retornara al modelo comunista o, en otro caso, fracasara la terapia de choque. A mayor pobreza y menores rentas se minaría el apoyo a las reformas del Estado. Pero si había un grupo de gente y altos funcionarios del gobierno que se afanaban en diseñar una estrategia de crecimiento económico. Sabían que el crecimiento requería mucho más que la estabilización, la privatización y la liberalización. Reconocían, por ejemplo, que el elevado tipo de cambio bloqueaba el crecimiento, pero con una inflación provocada por la devaluación no se llegaría tampoco a un buen acuerdo. Por otro lado, para muchos el esquema de privatización de préstamos a cambio de acciones se transforma en algo inaceptable y consideraron en ese momento que Estados Unidos debería haber alzado su voz y pedir mayor transparencia. Lo que debió hacerse para los intereses a largo plazo de Estados Unidos habría sido mejor no haber estado involucrado con líderes concretos y haber brindado amplio apoyo a los procesos democráticos. Sin embargo, una explicación se puede dar. El entonces presidente Clinton no fue puesto al tanto de todo el abanico de cuestiones, puntos de vista y situaciones. Los intereses de Estados Unidos y la reforma en Rusia. Muchos consideraron que la política aplicada y fracasada en Rusia no fueron accidentales, sino que los fracasos fueron deliberados hasta aplicarlos, eliminando a Rusia como una amenaza hasta un futuro indefinido. Si bien lo antedicho puede aparentar un escenario algo tétrico, la situación real no estuvo lejos de ser así.
el caso del aluminio. En 1994 tuvo un lugar el hundimiento del precio del aluminio a nivel mundial. A consecuencia de ello, los productores de Estados Unidos acusaron a los de Rusia de cometer dumping. La situación demostraba que nada estaba más alejado de la realidad. Los productores rusos trataban de vender a aquellos que podían a un menor precio, si era necesario, porque la demanda mundial del aluminio estaba disminuyendo. La vía hacia el futuro. En el progreso ruso solo se repetían los mismos consigos de siempre: estabilización, privatización y liberación. Pero en ningún momento se planteó una estrategia para atacar a la pobreza, apropiar el crecimiento. La única que fue planteada fue el país que debería adoptar políticas para repartir el capital. Afortunadamente, a finales de la década de los 90, los precios del petróleo aumentaron considerablemente y el rublo sufrió devaluación. Este ánimo recuperación, aunque como se hubieran querido los burócratas del Fondo Monetario Internacional, parecen no comprender que el crecimiento solo llegaría si Rusia creaba un país propicio para la inversión. Por último, Rusia debe esforzarse en la recaudación de impuestos, y así una empresa privada no lo hace. Debería ser confiscada luego de 60 días y dar comienzo así a un... Continuando con el capítulo, mejores caminos hacia el mercado. Las transiciones económicas no son fáciles de controlar la inflación. Aunque el pueblo agoniza en un gravísimo error, lo ideal sería aplicar una política gradualista de privatización y establecer simultáneamente las instituciones básicas en una economía de mercado que regulan y hagan préstamos, intervengan y creen el debido marco legal para actuar. Otros casos fue el chino. Gracias a él, a sus excelentes políticas económicas, redujo a la pobreza como nunca antes en la historia del país, pero la privatización china fue parcialmente y se aplicó conjuntamente a un ingenioso sistema, conjuntamente a los dobles de precios, y una empresa producía bajo las viejas cotas. El producto final valdría según los antiguos precios, pero todo aquello que se produjera por encima de dichas cotas se valoraba actualizando los precios de libre mercado. Este frenó el peligro de que los nuevos precios devastaron a la producción. Luego de haber funcionado el sistema fue abandonado, entonces se fue eliminando gradualmente la antigua economía, y conjuntamente el gobierno chino invitó a las empresas extranjeras a entrar a su país y hacer negocios conjuntamente. Fue así como las entradas netas de capital privado subieron a $8 millones en 1990. Y en 1999 subió a $41 millones. Al mismo tiempo se crearon nuevos empleados y todos los ciudadanos chinos comprendieron que no existía la democracia, pero sí la responsabilidad. La otra agenda del Fondo Monetario Internacional. Esto nos dice que la comunidad financiera opina que es bueno para la economía global, es realmente bueno para esta última y debe ser puesto en práctica.
existe en verdad en algunos casos, pero en muchos otros no lo es. Se pierde la coherencia intelectual del Fondo Monetario Internacional de Keynes al Fondo Monetario Internacional actual. A Keynes, padrino intelectual del FMI, le preocupa que los mercados pudiesen generar un paro persistente y reconocía que era necesario una acción colectiva global para esta estabilidad económica mundial. Sin embargo, en los días que corren, los fundamentalistas del mercado creen que son los estados que funcionan mal y no los mercados. Constituye esto una gran paradoja si consideramos que es el Fondo Monetario Internacional, la institución creada para regular el mercado. ¿Cómo se regula lo perfecto? Un nuevo papel para un nuevo régimen de tipos de cambio. Hace unos 30 años, el mundo adoptó un sistema de tipos de cambio flexibles. En una economía del mercado serían obviamente determinados por las fuerzas del mercado. No obstante, en el mercado cambiario, el Fondo Monetario Internacional realizó tantas intervenciones como le fueron posibles, pero estas intervenciones habrían sido oportunas y provechosas si en ellos el FMI hubiese resuelto las enfermedades de los países y no sus síntomas. Todo el dinero aportado por el fondo ayudaba a estabilizar y mantener los cambios, pero a largo plazo era nocivo, porque era dinero caliente que entraba, pero rápidamente se iba. Contagio. Si bien la enfermedad es un gran problema de contagio, lo es más aún. Keynes tenía una interesante y coherente teoría sobre cómo el contagio se transformaba en epidemia. La recesión de un país lo lleva a exportar menos. Esto daña obviamente a sus vecinos, que a la vez dañaran otros países cercanos. Las caídas de las ventas llevaron a la reducción de la importación de las economías regionales, se debilitaron y junto a ellas el país. Entre tanto, la política recomendada por el FMI, pero fue la austeridad. El Fondo Monetario Internacional estaba prolongando la enfermedad en vez de contenerla. Cuando es el déficit comercial un problema, los problemas de coherencia plagan no solo los remedios del FMI, sino también sus diagnósticos. Por ejemplo, les preocupan mucho los déficits de balance de pagos, pero cuando denuncian estos déficits suelen prestar poca atención a lo que hecho se hace con él. Lo mismo sucede con las exportaciones e importaciones. Si un país importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial, y al mismo tiempo habrá seguramente un país que exporte más de lo que importe, es decir, que posee un superávit comercial. Un enfoque coherente sabe o debería conocer esto, debe conocerlo, porque una regla inquebrantable es la contabilidad internacional. Se sabe que la suma de todos los déficits del mundo debe dar igual a la suma de todos los superávits del mundo. A pesar de todo, déficits comerciales abultados pueden ser problemáticos porque implica que un país deberá endeudarse año tras año. Bancarrota y riesgo moral. En forma en la que el FMI maneja las bancarrotas constituye un campo adicional donde el enfoque de una institución rebosa de incoherentes intelectuales. En el sistema económico del mercado estándar, es un prestamista, efectúa un mal préstamo, es el quien corre las consecuencias, pero en vez de ello, los programas del FMI aportan dinero precisamente para salvar a dichos prestamistas occidentales. Es así como estos prestamistas, anticipando por el FMI, acudieran a rescatarlo. No reparan o tienen incentivos debilitados para garantizar que los deudores serán capaces de pagar. En este conocido e infame problema de riesgo normal, esto fue entonces lo que ocurrió con Rusia poco después del estallido de crisis económica
los tipos de intereses o el fortalecimiento del tipo de cambio, las intervenciones del FMI fueron sus desmedidas. Entonces, esto lleva a la que las empresas no tengan intereses en controlar un seguro contra el colapso de cambio, o que resulta perjudicial porque la devaluación tarde o temprano llega. En conclusión, miles de empresas más deben declararse en bancarrota. Al rescate compartido, a medida que los fallos del fondo eran más recurrentes y las críticas generalizadas intentaron implementar algunos denominadores. Rescate compartido. En pocas palabras, el FMI deseaba que las entidades privadas compartieran todos los rescates. Empezó por exigir que antes de prestar ayuda a un país, la participación de los prestamistas en el sector privado fuera amplia, pero en este modo de actuar, la experiencia obtenida de Ecuador fue desastrosa. Entonces se demostró que el rescate compartido era problemática en su concepción y consecuentemente en su puesta en práctica. Pero el problema era aún más grave porque el FMI estaba entregado al poder de aquellas instituciones e individuos que habían provocado la crisis. Dicha llanamente, el FMI delegaba sus responsabilidades a por ejemplo, un muchacho de 28 años, gerente de un banco que había prestado algunos millones. Ese muchacho iba a decidir si el fondo del Banco Mundial o debería prestarse a Estados Unidos. Este muchacho decidía el destino de millones de personas de un país, pero Rumania no estaba desesperada por el dinero o rechazo de la oferta. No estaba dispuesto por unos pocos millones vencer su país. Fue así como el rescate compartido dejó de implementarse. La mejor defensa en el ataque es expandir el papel del FMI como prestamista de última instante. Fisher, subdirector ejecutivo del FMI, produjo en 1999 que el FMI ampliase su papel hasta de prestamista de última instancia, dado que el FMI había fracasado en uso de sus poderes. La propuesta de aumentárselos fue bastante audaz. La propuesta se fundaba en una analogía bastante atrayente. Dentro de los países, los bancos centrales operan como prestamistas de última instancia y prestan dinero a los bancos que son solventes pero no líquidos, es decir, que tienen un patrimonio neto positivo pero no pueden obtener fondos de otra fuente. ¿El FMI podría actuar del mismo modo entre los países? Un prestamista en la última instancia es necesario una escala local porque el depósito se organiza sobre base de que se sirve el primer que llega. Incluso en este caso no basta para impedir las carreras, solo cuando se acompaña una escrita regulación bancaria. Además, y conforme a la teoría de la perfección de los mercados, si una empresa es solvente, puede decir perfectamente el mercado. Cualquier empresa solvente, una líquida. Entonces el FMI se escribe esta tesis porque cree que sabe mejor que es perfecto mercado cuál debe ser el tipo de cambio. ¿Por qué cree que puede juzgar mejor al mercado de un país prestatario es solvente o no? Una nueva agenda del FMI. Ahora bien, que el hecho del FMI estuviera preocupado en la comunidad financiera también ayuda a explicar parte de la retórica defensiva de esta institución internacional de la crisis. Del este asiático, tanto el fondo como el Tesoro echaron la culpa a sus propios países y en particular señalaron sus faltas de transparencia. Pero lo cierto que no es la causa de la crisis. En 1990 se produjeron grandes quiebras inmobiliarias en Noruega, Suecia y Finlandia, y los tres países más transparentes del mundo. El
creía que el FMI ni el Tesoro aceptaría sus políticas, sobre todo su sagrado artículo de fe, el de liberalización de los mercados. Eran los causantes de un mundo económico desastroso. Análisis de mi país. Tengo una máxima pobreza. También tengo un estado financiero muy decreciente. Y entonces es por eso que mi país no puede progresar. No sé qué ustedes, si me podrían apoyar en esas peticiones que yo podría dar. Yo como Fondo Monetario Internacional te voy a proveer ayuda porque usted, su país internamente está en crisis, ¿no? Usted como Banco Mundial, ¿qué diría? Yo como Banco Mundial, como usted pide, su petición es reducir su pobreza, como su pobreza está en extrema pobreza, entonces yo le podía brindar un apoyo dándole un financiamiento, pero con un bajo interés. Pero nosotros como Banco Mundial, como le quisiéramos una condición, ¿qué condición nos podría usted emplear? Bueno, yo las condiciones que podría dar para ustedes serían bajar las tasas arancelarias para que ustedes inviertan en mi país o introduzcan empresas privadas. Eso sería la facilidad que yo les daría, pero con tal que me podrían apoyar con el financiamiento para poder salir de esta pobreza, de este financiamiento de mi economía decreciente. Perfecto, entonces nosotros te damos la ayuda, ya que tenemos las suficientes garantías para que usted nos pueda respaldar, por lo tanto, y para que puedas controlar tu crisis interna. Yo como Organización Mundial de Comercio, yo soy la organización internacional que ocupa normas que yo le puedo brindar, que podrían hacer el comercio en su país, que podemos realizar el comercio en tu país.